amigos, ¿quién no está de enhorabuena? Vale la pena la vida, vivir vale la pena. Y en esta noche clara de inciertos luceros tengo a alguien que nos puede hablar mucho de vale la pena vivir, porque conoce la vida y sus andanzas. Aunque, buenas noches, Chema. Buenas noches. Voy a contar por qué te llamo Chema, porque sí. A quien tengo a mi izquierda, está a mi izquierda bastante fácil en la vida, eso también te lo digo yo. Has tenido dos estigmas y dos especies de dones. Uno es el estigma que durante un tiempo era el hijo de don José Álvarez Sáez de Buruaga, y otro estigma que durante unos 4 años ha sido el marido de Trini, que ya tiene mérito. ¿Qué le vamos a hacer, Rafa? Soy muy orgulloso de mi padre, me enseñó un buen camino, y luego después Trini, pues la compañera de mi vida, a la que yo, tanto me ha ayudado, y yo he podido ayudarla en lo que he podido también. Siempre he dicho que has tenido buen gusto, en eso no te quepa la menor duda. Y has tenido dos dones que, mientras que tu padre y Trini son de aquí, has tenido dos cosas, que uno es la mártir Santa Eulalia. Que... Pues mi padre no era de aquí. No, tú eso te lo reprocho. Bueno. Pudiendo ser del Alavés, que se hace el Real Madrid, bueno. Me tiene malísimo. Vamos. También soy del Alavés, también soy del Alavés. Y porque yo, don Juanito, y a ti os tengo como los que desde sitios distintos recuperasteis, pusisteis en valor una tradición que por mor de muchas circunstancias históricas, no digo que languidecía, pero sí que la mártir estaba un poco más olvidada. Y eso, joder, no te voy a echar incienso hoy, porque aquí estoy entre amigos, no, o sea que no... por favor, tampoco. Pero lo que sí te voy a decir, Rafa, es que el culto a Santa Eulalia ha tenido varias vicisitudes en la vida, ¿no? La fundó, y eso lo dice muy bien Antonio Mateos Martínez de Rodrigo, un buen compañero, que posiblemente la fundó Pelay Pérez Correa, que no tiene una calle en Mérida, que es uno de los personajes más importantes de la historia de Mérida, como Godoy, que también hizo mucho por la ciudad. Ten cuidado, que tú eres cronista oficial, ¿eh? Sí, no, cuidado con lo que hablamos. Alguna vez lo hemos dicho, sí. Y entonces ha habido, pues, momentos de acmé o de cenit, y momentos de apatía. La verdad es que yo, cuando cogí la presidencia de la Asociación de la Mártir Santa Eulalia, que sucedía a un buen hombre como era Serafín Molina y Luis Gallardo, un grupo de personas muy emeritenses y que hicieron una gran labor, la verdad es que yo creo que había que cambiar un poquito las cosas. Por eso estuvimos preparando, con la ayuda incuestionable siempre y efectiva de don Antonio Bellido, de hacer un poco, pues, ¿por qué no?, recordar el 17º centenario del martirio de Santa Eulalia, que fue su dies natalis. Entonces hicimos una serie de actos importantes, y sobre todo levantamos un monumento que a la gente no es que le gustara mucho, decía, es que no tiene el hornito y la palma en la mano. Digo, es que es una escultura del siglo XXI. Para eso hubiéramos cogido esa imagen tan maravillosa que hay en Santa María, que fue obra de Morato, que era uno de Castelo de Vide, pero que hizo todo el retablo de la iglesia parroquial de Santa María, de la concatedral, y lo hubiéramos hecho así. Yo creo que ha habido gente muy importante siempre en Santa Eulalia, y el actual presidente, Luis Miguel González, pues para mí, no digo yo como sucesor, es un digno presidente. Por cierto, que también es sucesor tuyo en la Junta de Cofradías. También. Para que veas cómo va dejando. También, pero de una manera circunstancial, como él dice, ¿no? Ojalá siga. Sí, no, es un hombre serio, riguroso, que no se casa con nadie y va a lo que va, al pragmatismo y hacer las cosas bien. Bueno, les decía que es José María Álvarez Martínez, pero para mí siempre será Chema, desde que íbamos al fútbol juntos, y tenía aguardiente en aquella época, cosa que yo creo que ya has dejado... hay virtudes que no se deberían de perder en la vida. Ahora te lo explico. Más bien en la palabra sería Ochema, porque es una palabra vasca, José María, ¿no?, por la cosa de mi padre. Y lo del aguardiente, estás hablando del aguardiente, pues a mí me encantaba hacer esas, por maceración, evidentemente, coger aguardiente seco y hacer, pues, mis licores de higos, de bellotas arbellaná, como dicen aquí, que son las que saben, y de pasas y de naranja. Pero eso ya no lo hice. Un día me dijo un buen amigo, Agustín Gómez Acebo, que yo lo recuerdo con mucho cariño, era el marido de Carmen Gasset. Me dice, ¿te vas un día a envenenar? No, pues no me envenené nunca. Y no te lo doy a ti por si acaso. Bueno, ya ves el perfil que tengo. Ya ves el perfil que tengo. Vamos a meternos ya en vereda. ¿La arqueología, como la historia, es maestra de la vida? Sin duda, la arqueología es una ciencia auxiliar de la historia. A mí la arqueología por la arqueología no me interesa. Hay gente que se pierde en clasificaciones y no salen de ahí. Una arqueología es la que tiene que ofrecernos un dato, hacer hablar a las piedras, investigar por ejemplo, cuando no hay ninguna inscripción.
comentar una inscripción para que te revele un hecho histórico. Un hecho histórico. Vosotros científicos tenéis, desde mi punto de vista, un problema, y es que un libro de historia de hace 50 años está superado. Hay nuevos datos, nuevas interpretaciones. A ver cómo te lo digo, Chema, que la mirada del historiador, del arqueólogo, se impregna de las exigencias del momento, y claro, hace 50 años no es el momento de ahora, por ejemplo. Evidentemente, y tengo que decir que en ese momento el arqueólogo tenía a su disposición los medios que tenía, pero imagínate que después se producen grandes descubrimientos que cambian el panorama. Aquí en Mérida además es fácil. Mérida es una ciudad moderna superpuesta a una antigua, y que cuando se produce un hallazgo digo, ¿qué será esto? Y a lo mejor a los 40 años se excava al lado, pues era un templo, pues era cualquier cosa. Y sobre todo la bibliografía va avanzando. El arqueólogo, y yo lo digo con toda sinceridad, el arqueólogo no dice nunca la última palabra, dice su palabra, de acuerdo con los medios que tiene. Todo va evolucionando, y cosas que yo he dicho hace 30 años, pues no me las creo. ¿Qué quieres que te diga? Si la historia es maestra de la vida, ¿por qué los humanos hemos aprendido tan poco y repetimos errores tras errores? Es decir, porque podríamos haber dicho, bueno, oye, Tate, ¿somos los mismos humanos que no nos damos cuenta? Por supuesto, siempre se dice que el hombre es el animal que tropieza 2 veces en la misma piedra, pero fíjate las guerras que ha habido y que se han podido evitar en tantas ocasiones, ¿no? Yo me estoy hablando de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue horrible, vamos. Yo he visitado los campos del Grappa, de la zona de Italia, donde hubo un enfrentamiento entre los austriacos y los italianos impresionante. Y yo he vivido en Berlín, como bien sabes, y he vivido, por lo menos he conocido bien lo que fue el Berlín de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Yo creo que se hubieran podido evitar muchas cosas si se hubieran tenido en cuenta, pero no se tienen en cuenta. Parece que nos tenemos que equivocar, que es un sino nuestro. Tú has vivido en Berlín y has hecho apostolado madridista, esto es impersonable. Pero bueno, oye, una pregunta importante, ¿desde cuándo existe Mérida? Pues Mérida existe desde el año 25 a.C. 25 a.C. es cuando Mérida se funda. Hay muchos que dicen, no, es que aquí la vida no empieza a desarrollarse sino años más tarde. Pues claro que sí, no es lo mismo que es la concepción que el parto. La concepción es el 25 a.C., cuando dice Augusto que se cree una ciudad, una colonia en Lusitania, que es una tierra perdida, sin ciudades todavía, y que vengan aquí unos veteranos, no solo los veteranos, hay que tener en cuenta, Mérida fue una fundación militar, evidentemente, pero también es verdad que hubo muchos indígenas que se incorporaron al proyecto, gente de Italia, los necotiatores y optimates que venían de Italia, y gente procedentes de la parte oriental del Mediterráneo. Pero vamos, el elemento militar fue muy importante. Fue una fundación, desde luego, decretada por Augusto, y que se empezó a desarrollar a partir del año 25, haciendo poco a poco, primero las infraestructuras necesarias, luego después en la época de Julio Claudio fue la expansión de la ciudad, la marmorización, cuando empezaron los grandes monumentos, y todo eso. Ya verás después que me he currado esto, pero ya hemos pasado el prólogo del programa, ahora te voy a presentar. Chema Álvarez, un científico de mirada suave y saludar vivo, que estudia viejas inscripciones y que confía en que sus conclusiones nos sirvan para comprender lo que ocurre en Mérida. No lo sé, porque he dicho ocurre, no ocurrió. Es decir, ¿para qué investigas tú, Chema? Pues yo investigo para conocer mucho mejor lo que fue nuestra ciudad en la época romana. Evidentemente es difícil. Ya te digo que hay muchas veces que no existen los documentos, como pasa en el siglo XVI o en el siglo XVII, que tienes muchos documentos en los archivos, afortunadamente. Pero tú te encuentras con un puente y dices, bueno, aquí no hay ninguna inscripción que diga que lo hizo Augusto y después tuvo otras fases en décadas sucesivas. Tú tienes que hacer hablar a las piedras. Nosotros investigamos para eso, para llegar a conocer, nunca se conocerá bien, y por supuesto lo que nosotros creemos ahora, pues en el futuro a lo mejor pues no tendrá muchas cosas así. Las cosas esenciales, por supuesto que suelen cambiar poco, pero evidentemente por eso investigo. Y también en lo personal, en lo cercano. Tú sabes que yo soy autor de 4 libros. Bueno, 4. Yo te conté también. A ver, que eso te iba a decir, que te dejo también, entonces me he quedado corto. Son muchos más, pero esos 4 libros sabes a los que me refiero. Sí, claro. Y Los Reyes fueron con la niebla, ahora que han florecido los cantuesos, en Luces de otoño y Tiempo de estío. Ahí, a través de las nieblas del pasado, yo intento recrear lo que fue mi infancia y mi juventud, que era una Mérida
ni mejor ni peor que la de ahora, pero totalmente distinta, donde vivíamos quizás de una manera mucho más cercana, donde no existía televisión y el día de Nochebuena todos hablamos de la familia y de nuestros proyectos y de grandes leyendas que se desgranaban en la mesa. Ya se han dado cuenta ustedes, este hombre es más de Mérida que el Manto, la Marti, la Barra del Chinche o el arquitrabe del Arco de Trajano, que son las mismas piedras, creo yo. O sea que no nos vamos. Oye, lo que ocurre, yo le venía dando vueltas, nunca me ha gustado la palabra ruina. Es que las ruinas romanas, oiga, que no son ruinas, es un término que no me parece que corresponda a lo que es nuestro pasado, porque entonces seríamos una generación ruinosa. Ya, tú sabes que esa calificación de ruinas es totalmente consustancial a las distintas opiniones que se han desgranado a lo largo del tiempo. Fíjate, Larra, por ejemplo, cuando decía que todo era esas venerables ruinas y que Mérida era un niño dormido en los brazos de un gigante. Yo llamaría vestigios más bien que ruinas. ¿Te gusta más la palabra? Sí, me gusta más. Pero ¿tú crees que investigar los vestigios te ayuda a interpretar el presente? Te lo he hecho antes de otra manera, pero es que no me ha quedado claro. No te lo he explicado bien, quizás. No lo he entendido yo. No, pero digo que si te hace ver en el presente, sí. Nosotros hemos llegado a la situación en que estamos de acuerdo con una evolución histórica evidente, claro que sí. Pero bueno, hay diferencias entre la época romana y la actual. Es que te voy a decir una cosa, Chema. ¿Cuándo se jodió Mérida? ¿Cómo es posible que una ciudad romana ordenada, estructurada, con unos comportamientos cívicos buenísimos, en tan poco tiempo se fuera al carallo, que diría mi estimado Antonio Vázquez, que la gente empezó a tirar la basura por las calles, que esto no lo hacían los romanos? Es decir, cómo el péndulo puede pasar en la historia olvidando lo que nos parece bueno, que es la romana. ¿Cuándo se jodió nuestro pueblo? Ya me explico lo que me quieres preguntar. Evidentemente, cuando se produce un cambio fundamental en el urbanismo, en el callejero de la ciudad, es con el advenimiento del cristianismo. Porque ahora, por ejemplo, el foro pierde su sentido en muchas ocasiones y entonces pasa la vida a la catedral, a la zona donde está la catedral y todos los elementos religiosos que pululan en torno a ese edificio matriz, ¿no?, que es la catedral. Pero en la época visigoda lo que hubo es una continuidad. Pero para mí Mérida se estropea y se changa, como dice la gente, con la conquista de los árabes. Fue una desgracia para mí. Yo comprendo que a mucha gente le gusta el mundo árabe. Polio de los vestigios. Bueno, ahí tienes la Alcazaba. En la Alcazaba verás una cantidad de elementos que procedían de las necrópolis, esas famosas cupas que habrá por centenares allí en la muralla. Ellos lo que hicieron para defenderse del poder central de Córdoba, que los atosigaba a impuestos, los emeritenses, para refugiarse allí, y bueno, pero refugiarse más bien los de Córdoba, de los emeritenses, se hizo esa Alcazaba y se destruyeron muchas cosas. Lo que pasa es que Mérida ha tenido suerte en ese sentido, porque suerte, y muchas veces las desgracias son suerte. Cuando Mérida pierde el tren de la historia, se queda reducida a la mínima expresión. Hay un constreñimiento del espacio urbano y por tanto se conservan mucho mejor las ruinas. Pues tenemos un estado de conservación francamente bueno, y tienes el templo de Diana y el Arco de Trajano, o el teatro romano, el anfiteatro, el circo y tantas cosas. Pero también, y perdona, con esto termino, que esas desgracias, por ejemplo, Pompeya fue una desgracia para los pompeyanos, pero gracias lamentablemente a esa erupción del Vesubio, nosotros sabemos lo que era una ciudad romana y cómo funcionaba. Oye, muchos de la gente que tiene la amabilidad de vernos, gracias por estar ahí, son católicos como tú y como yo, y otros viven la espiritualidad a su manera. La religiosidad o la espiritualidad que han supuesto en este péndulo de la historia, porque ahora me acaba de decir algo negativo, es decir, el cristianismo significa un poco, pero bueno, también que ha supuesto para Mérida, que también se puede decir lo que fuimos hasta que Santiago de Compostela nos virló. Tienes mucha razón en lo que dices. Por supuesto que fue el cristianismo, de alguna manera quebró la corriente helenística y cambió un poco la vida en Roma, eso hay que decirlo. No fue la causa de la decadencia de Roma. Gibbon, Edward Gibbon, el famoso, pues entre otras cosas dice eso, pero no es eso. Y luego después el cristianismo fue muy importante, porque Mérida fue lo que fue gracias a Santa Eulalia. A partir del 304 se galvanizó toda una sociedad con ese testimonio importante que dio una doncella emeritense, y a partir de ahí hubo una religiosidad importante que estaba cimentada ya en cuanto a lo cristiano, como bien sabes, desde el siglo III,
cuando se habla de aquellos dos arzobispos arzobispos importantes que eran el de Astorga y el de Mérida, cuando ya sabes que floquearon en su fe, eran libeláticos, ya sabes lo que firmaban el libelo, pues decir, bueno, yo no he hecho sacrificios a los dioses, pero firmo esto como si lo hubiera hecho. Y entonces hubo aquí una revuelta importante. Pero ese cristianismo alentado maravillosamente por esos grandes prelados, que son grandes figuras de la época visigoda, que fueron Paulo, Fidel y Masona, eso desde luego a partir de ahí fue una corriente importante. Lo único que pasa, como tú muy bien dices, pues se quebró todo porque cuando se reconquistó la ciudad no les interesaba para nada quitar las prebendas que cogieron y que alcanzaron previo pago de onzas de oro, como decía Maximiliano Macías, del pontificado, y cuando Santiago de Compostela, pues ¿qué quieres que te diga? Pues se llevó todo lo que pertenecía a Mérida. Gelmírez sería la primera persona non grata en el elenco de las personas miserables. Y a Mérida, y tú lo sabes, Rafa, en la historia, para su configuración como gran ciudad que lo es, le faltó una catedral. Esta mañana, cuando tu línea de investigación, ¿cuáles son las preguntas para las que estás buscando respuesta ahora? Lo que me puedas decir, porque a ver, tampoco quiero... Algunas me las callo. Ahora, no quiero que te hagas un spoiler, como dicen ahora. Por ejemplo, una de las preguntas que yo me hago es la importancia que tuvo Otón como gobernador de Lusitania en Mérida. Yo creo que el siglo I en Mérida tuvo dos grandes gobernadores que se notan y se van a notar. Yo en eso pues estudio lo que puedo. Uno de ellos se llama Fulquinio Estrío, que fue el que construyó el templo de la calle Holguín, y fue un hombre importantísimo, pero lo que pasa es que murió de mala manera porque hubo una participación en la conjuración contra Tiberio, con Sejano, que era el prefecto del pretorio, y la verdad es que ese hombre fue muy importante, pero sobre todo Otón. Yo creo que no se le ha podido sacar, no digo que no se haya intentado sacar partido todavía a la época de Otón. Y luego después una de las cosas que también me han impresionado mucho, pero que poco a poco se van poniendo las cosas en su sitio, es la cronología de los acueductos. Nosotros al principio, cuando estudiamos los acueductos, todo lo hizo Augusto. Pues no, señor, Augusto hizo Cornalvo, pero sin la presa todavía, sin la presa. Luego después vino el Rabo de Buey y Proserpina, por ese orden. Y luego después los que se descubrieron en la zona de las abadías. Que cronológicamente, ¿a qué etapa pertenecen? Pues mira, para mí, y que conste que soy un arqueólogo, que puedo equivocarme miles de veces, para mí la Aqua Augusta está muy claro porque hay una inscripción, es la conducción hidráulica que viene de Cornalvo sin la presa. La presa sería posteriormente realizada. Luego después el Rabo de Buey, San Lázaro, Julio Claudio, clarísimo. Y para mí, el otro día hablé en Roma de ese tema, en un congreso internacional, para mí, en los milagros Proserpina, Trajano. Oye, decías antes, murió de mala manera. A mí me interesa saber cómo trataban a los muertos y ver qué nos revela ese culto a los muertos, que civilización tras civilización han sido un referente en la historia, ¿no? La relación que la sociedad tiene con sus muertos es un reflejo de la sociedad, Chema. Pues sí, es un reflejo de la sociedad y sobre todo de la piedad hacia los mayores, hacia los que desaparecieron. Los romanos eso eran muy cuidadosos, tenían sus días especiales, cuidaban sus tumbas, urbanizaban sus necrópolis y por supuesto había ceremonias importantes porque ellos pensaban en la otra vida y sobre todo las religiones orientales, que son las más cercanas al cristianismo. Tú sabes, o sea, ¿no? Mitra tiene paralelismo. Bueno, tú sabes que sí, porque el sol naciente y el nacimiento de Cristo vienen muy parejos, ¿no? Sí, bueno, ¿verdad? Y la verdad es que se toman muchos aspectos de la religión mitraica y que además ofrecen, después de un duro ejercicio de accesis, se llega a la presencia de la divinidad y a tener otra vida, ¿no? Eso es más. A José María Álvarez Martínez, perdona que te interrumpa, ¿le sigue interesando ahora lo mismo que le interesaba cuando empezó? ¿Intentas comprender las sociedades? No digo, con la misma óptica sería imposible, pero o te ha ido llevando por otros derroteros tu trabajo. No necesariamente. Yo, por ejemplo, una de las cosas sí importantes que tengo que decir, porque se producen muchos científicos que nos dedicamos a estos momentos de Roma, cuando eres joven parece que te inclinas más por los primeros tiempos, por Augusto y todos sus sucesores, y cuando te haces mayor vas al ocaso, al Bajo Imperio. Eso le ha pasado a un amigo mío alemán que se llama Walter Trilmich, que por cierto es un magnífico defensor de Santa Eulalia,
dice que es la santa que a él le gusta, que le dice de broma, porque es católico practicante. Yo en Dios no creo, pero Santa Eulalia, por supuesto. Cuidado, que sí. cuidado, no tocarla. No, creo que es así, que te puede... Yo lo que pasa es que me sigue interesando mucho la época de Augusto, y en ella estoy ahora, precisamente. Oye, te tengo que hacer un pequeño cuestionario que tenemos aquí entre Maima, Bueno, no sé Fran si y yo. me he ido mucho por las ramas, No, no te preocupes. Aunque te parezca que hablamos de las postrimerías, pero es un cuestionario trascendente. Si mañana te murieras, ¿qué te hubiera gustado hacer en esta vida y ya no podrás hacerlo porque no tienes tiempo? ¿Qué me hubiera gustado hacer en esta vida? Pues quizás estudiar más en profundidad la colonia Augusta Emérita. ¿Qué aconsejarías a los que se quedan aquí? Que sigan trabajando con rigor, con sistema y vamos, para poder descubrir todo lo que a nosotros nos interesa y sobre todo que sean buena gente. ¿Y cómo dirías que fue tu vida entonces? Pues mi vida fue una vida llena de luces y de sombras, como la de todos los humanos, con algunos fracasos y algunos triunfos, qué duda cabe. Pero no me puedo quejar porque he sido un privilegiado. ¿Por qué? Porque he tenido la suerte de poder trabajar con los mejores maestros. Esos maestros que ya no se ven en la universidad, que los hay buenos, pero vamos, como en la época mía, ninguno. No me cites al Cascarilla o al Boga, que entonces sí que... Eso eran también maestros de la vida, eso le dan 1000 vueltas a los otros maestros. He tenido la suerte también de tener un buen conjunto de compañeros que nos hemos ayudado mutuamente en oposiciones, en trabajo. Ahora se me acaba de fallecer uno y le hemos hecho un homenaje, Dimas Fernández Galiano, el primo de Antonio Fernández Galiano, el de la esfera de los libros. Y la verdad es que después he tenido la suerte de tener una mujer que me ha ayudado mucho. Es que sí, pero no te quiero... Tú de que estás orgulloso en la vida, pero no me cites a tus 3 chicas, es decir, habrá más cosas. Pues estoy orgulloso en la vida de haber podido trabajar en mi ciudad y por mi ciudad. Yo he podido salir de Mérida, me han ofrecido cargos en Madrid. Lo sé. Y claro, cuando la gente de Madrid ha venido aquí a Mérida y me ha visto como vivo, dice, ahora entendemos que no te vayas a Madrid, porque tú en Madrid no podías vivir como vives en Mérida. Pues oye, eso es importante. Dime un par de buenos recuerdos que tengas anclados aquí en la memoria y en el corazón, anda. Pues cuando se decidió que el Museo de fuera nacional, y fue el 11 de febrero de 1975. Veo que la fecha la tienes clava, ¿eh? La Virgen de Lourdes en mi vida ha sido muy importante. Aprobé las oposiciones el día de la Virgen de Lourdes. Oye, perdona, sí, ese día no. el Cruz Martínez Esteruelas, el ministro de Educación, dijo, hágase un museo nacional. Y después cuando Mérida, que participamos en ese proyecto, donde Antonio Vélez fue, digamos, el propulsor, el que proyectó el trabajo, cuando Mérida fue declarada Patrimonio de la Humanidad. ¿Por qué? Pues porque se lo merecía. Porque íbamos a ser, somos poco ambiciosos posiblemente. Sí. Vamos a subir el nivel de este coloquio entre tú y yo. ¿Cuál sería el menú de tu última cena, Chema? De mi última cena. A ver, no, si te digo que al día siguiente ya... Pues mira, pero de cena, ¿no? Sí, tu menú es ideal. Bueno, pues yo tengo muchos platos favoritos. Estás hablando de gastronomía. Hombre, ¿no? Claro. Que por cierto, me gustaría saber si hay una arqueología de la comida. Por supuesto que la hay, y muy importante. Te digo que lo que podía ser. Podía ser una buena sopa y un besugo. Ah, el besugo. Veo que tienes buen gusto. Yo la verdad es que en la época de mis padres, cuando nosotros llevábamos la Nochebuena, el besugo estaba siempre presente en nuestra mesa. Y una cosa que ya no podemos tomar, aunque yo me contento con el sucedáneo, las angulas, vamos. Y tú, mira, esto te lo voy a poner fácil. ¿Y cuál sería tu epitafio? Un hombre que procuró seguir siempre su lema en la vida, nulla die sine linea, que no pase día alguno sin hacer algo. Sí, es más agradable que el nulla die sine cruce. Estarás de acuerdo conmigo. Sine litera hay, pero sine linea, que no pase ningún día sin hacer algo, hombre. Oye, sin hacer algo, ¿tú no sales de casa sin qué? Dime tu ritual de la salida de casa. Que no paso... ¿Sin qué? Depende... Sin las llaves, porque si no vuelve, sí, esto está claro. Por supuesto, pero digo que depende también de la estación. Ahora con un abrigo, por el frío que hace, ¿no? Madre mía. Y en verano, pues a veces con un abanico, como hacía mi amigo José Miguel Santiago Castelo, el director de mi academia de Extremadura, que siempre llevaba su abanico y yo se lo copié.
los antiguos libros Sinuel, egipcio, ¿te acuerdas? Históricos, ¿a ti te impresionaron o tú ibas por otros derroteros? Bueno, yo Sinuel egipcio de Mika Baltari me encantó. Pero yo digo que finlandés el tío era curioso. El libro que más me impresionó, y no digo que ayudara a mi vocación de arqueólogo y que yo me dedicara a la arqueología, pero hay un libro que el autor ahora se me baila la cabeza, Dioses, tumbas y sabios. De Cheran se llamaba. Ceran, exactamente. Cheran, sí. Ese libro era importantísimo. O cuando leí, por ejemplo, las historias de Schliemann. Heinrich Schliemann es una... Yo he estado en los museos de Berlín muchas veces con los compañeros y he estado viendo todo el producto de sus excavaciones, tanto en Troya como en Cáceres el Viejo, claro, que también por eso digo yo, vamos a terminar como empezamos, pues esto parece un bucle melancólico, que ahora mismo no descubrirían Troya igual, es decir, ahora mismo aquellos aventureros, exploradores, no, porque se funcionan con otros criterios. Para empezar ya tienes hasta detectores que te van diciendo. Indudablemente hubiera sido muy distinta la excavación, pero hay que reconocer que en aquella excavación que hicieron Schliemann y Dollfeld, por ejemplo, pues la verdad es que fue un proyecto muy importante para la época. Qué duda cabe que hoy día hubiéramos podido sacar muchos más datos que entonces. Lo mismo que nos pasa en las excavaciones. Yo no he sido un excelente arqueólogo de campo y lo reconozco, soy más bien un arqueólogo de biblioteca, que me gusta mucho pues investigar y tratar de interpretar lo que uno excava, ¿no? Pero qué duda cabe que en la época que nosotros excavábamos se excavaba mucho peor que ahora. Ahora hay muchos arqueólogos buenos que dominan el campo, pero que necesitan siempre a su lado una persona, no digo yo, cualquiera, que sepa interpretar lo que están haciendo, que eso a veces falla. El tiempo, ya terminamos, porque esto ya no... yo tengo ese dicho de... Le lanzó palabras que le hicieron mucho daño y es que le pegó con el diccionario en la cabeza, ahora que ya no hay diccionario. Uno de tus trabajos más voluminosos es el estudio en 2 tomos que tienes con Trini sobre el templo de Diana. Que publicó nuestro recordado amigo Manolo Veiga. La Asamblea de Extremadura, sí. Fue cuando dijimos, llevamos el mosaico aquel de la calle Benito Torresano, ¿no? Sí, ¿eso es lo que más tiempo te ha ocupado? No, ha habido otros temas. El puente quizás te ocupase menos tiempo. No, el puente fue mi tesis doctoral, sí, indudablemente. Pero además fue un trabajo importante que luego después se ha mejorado con otras intervenciones, incluso con las mías posteriores también. Pero esos libros son muy importantes. Yo hice también uno, el primero de todos fue Las termas romanas de Alange, que tuve la torpeza de publicarlo en un artículo cuando en realidad era una monografía. Pero bueno, yo todavía creo que está por salir un libro importante mío. A ver, te lo he dicho antes y no has querido mojarte. Bueno, no. Te he dicho, lo mejor está por llegar, dime por dónde va, porque la gente... No, estoy haciendo un libro sobre la Mérida romana. Pero eso es muy amplio, Chema, concrétame. La Mérida romana, ya te lo expliqué. Bueno, amigos, ¿esto ha sido? Sí, hay una cosa que me gustaría concluir, si a ti no te importa. Por el amor de Dios, estamos en familia. ¿Tú sabes lo que más me gusta de Mérida en mi vida? Ese quizás es lo que quería yo decir. Que un día me lo preguntaron, decía, ¿a usted qué le gusta en la vida? Digo, pues contemplar con deleite, con mis amigos y mi familia, el paso de las estaciones en mi particular entorno. Eso es lo que más me gusta de la vida. Pero esto tienes que cambiar, porque de momento ya no tienes a tus hijas, para empezar. Bueno, de entrada, mi familia son mis amigos, pero digo, en mi particular entorno es vivir los trabajos y los días. Es que ya, nos estamos despidiendo, amigos, pero esto se está poniendo... Claro, yo conozco tus rituales de paso, que por cierto, en determinadas épocas la confitería Gutiérrez es uno de ellos. Sin duda. Dime otros ritos de paso de Chema por Mérida. El día que desaparezca la confitería Gutiérrez, como tantas cosas están desapareciendo, todo ya los valencianos, me voy de Mérida, ¿eh? Habrá que contar. Ya. Bueno, amigos, esto ha sido, da para más, pero me parece que de entrada el amigo Chema, muchísimas gracias. De nada, ha sido un placer. No, me he sentido como en casa. Sí, lo digo muchas veces, que esa definición de amigo, que amigo es aquel delante del cual puedes pensar en voz alta, pues yo lo pienso cuando estás tú. Y un amigo es aquel que sabes dónde está, aunque no nos llamemos ni nos comuniquemos, pero sabemos dónde estamos. Muy bien, Chema, muchísimas gracias. De nada.